Morir de mengua. La oposición exhorta a Maduro a actuar ante la agudización de la crisis económica y de salud que se avecina. ¿Zona económica especial o ilusión? Petro y Maduro buscan transformar la frontera en un motor económico. Promesa cumplida. Estados Unidos elimina el 83% de los programas de ayuda externa de USAID. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz inicio de semana. Hoy lunes 10 de marzo, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El secretario general por el Estado Miranda de Acción Democrática, judicializado Negal Morales, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a incorporar todos los sectores del país a mesas de trabajo para afrontar la crisis que a su juicio se avecina luego de la restricción petrolera impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. Además, calificó de deplorable asfixiar la economía de toda una nación para conseguir un cambio político. Stephanie García nos tiene los detalles. Para el secretario general por el Estado Miranda de Acción Democrática judicializado Negal Morales, el Estado venezolano debe crear un plan donde se incluya a todos los sectores del país y que permita mitigar la crisis endurecida, que a su juicio se suscitará tras las nuevas sanciones emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump hacia Venezuela. También rechazó que la llamada oposición radical celebre estas medidas que aseguró que no arrinconan al oficialismo. En este sentido, explicó que estrangular la economía para una negociación o un cambio es deplorable. Los sectores radicales han celebrado la implementación de estas medidas. Nosotros consideramos que eso ha sido irresponsable y criminal. Frotarse las manos después de que estas sanciones van a afectar al pueblo venezolano. Ahora, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo. Desde Acción Democrática hacemos un llamado al gobierno a la creación de mesas de trabajo por sectores para que entre todos discutamos cuáles son las políticas a implementar y que además se abran a la conversación y a la negociación para impedir que la economía venezolana se vea completamente afectada por esa política internacional errática que también han tenido de aislamiento, de solamente buscar aliados ideológicamente afines, sino que los mercados de Venezuela deben abrirse a toda la economía del mundo. Morales rechazó las medidas económicas porque, según considera, perjudica directamente a los ciudadanos que se encuentran más vulnerables y no a lo que tildó de élite del gobierno chavista. Igualmente advirtió las consecuencias negativas que puede generar estas sanciones. Las sanciones van a repercutir directamente en el empleo, en los emprendimientos, en la capacidad económica del venezolano, en la inflación. Por lo tanto, nuestro llamado ha sido a que tomemos juntos los venezolanos este tema para ponernos de acuerdo en cómo paliar esa crisis, para poderle dar a la economía venezolana respiro, posibilidades, para que los venezolanos no tengan que irse de nuestro país. Con respecto a los migrantes venezolanos, el dirigente criticó la decisión de la administración madurista de paralizar el ingreso de deportados por Estados Unidos y destacó que los connacionales deben ser recibidos siempre por su país, al tiempo que deben ser reinsertados en la economía para ofrecerles una oportunidad y no tengan que volver a salir del territorio debido a la inestabilidad económica. Reportó para Impacto Venezuela, Stephanie García. La propuesta dada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de establecer una zona económica binacional en el Catatumbo representa un paso significativo hacia la integración y cooperación entre Colombia y Venezuela, según lo percibe el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Ambos gobiernos esperan que esta iniciativa contribuya a la estabilidad y prosperidad de la región fronteriza, beneficiando a las comunidades locales y fortaleciendo los lazos comerciales entre ambas naciones. Génesis Pérez nos tiene el reporte. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará a su homólogo venezolano Nicolás Maduro una propuesta para la creación de una zona económica especial en la frontera entre ambos países. Esta iniciativa surge en medio de la crisis de violencia que afecta al Catatumbo, una región golpeada por la presencia de grupos armados y economías ilícitas. Por su parte, el gobernador del estado Táchira en Venezuela, Freddy Bernal, ha manifestado en anteriores ocasiones su respaldo a iniciativas que impulsen la integración económica entre ambos países.
Se prevé que su participación en este proceso sea fundamental para articular esfuerzos en el lado venezolano de la frontera. Lo importante es que ya veo que el presidente Petro está convencido de la necesidad de una zona económica que permita acrecentar el intercambio de productos entre Colombia y Venezuela. La propuesta de Petro se enmarca en las medidas que su gobierno ha tomado para enfrentar esta situación, incluyendo los decretos de conmoción interior expedidos el pasado 24 de enero. Con esta zona especial se busca generar oportunidades de empleo y desarrollo en la región, ofreciendo alternativas legales y sostenibles a las comunidades afectadas por el conflicto. Lo más importante aquí es el ser humano, y desde ese punto de vista va a permitir que muchas personas de Venezuela cercanas a ese centro de comunicación terrestre puedan acceder a él y llegar más rápido a Colombia por ese lado de la frontera. Viceversa de los colombianos que tienen relaciones con algunos sectores de Venezuela por ese punto. Entonces, eso va a ser de gran ayuda para las personas. La creación de una zona económica especial en el Catatumbo podría representar un paso importante hacia la estabilización de la región, fomentando el comercio formal y fortaleciendo la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Con los sueldos del sector público que no se ajustan a la realidad económica del país, la Federación Médica de Venezuela denunció falta de insumos y exigió al gobierno un plan de recuperación integral. Así conmemoraron los médicos su día en el país. Fernando Tineo nos cuenta. Además del salario, los médicos hablan de sus condiciones de trabajo, de la falta de insumos y de la infraestructura hospitalaria que se deteriora en cualquier rincón de la nación. En 70 años hemos tenido altas y bajas, y en ese subir y bajar estamos ahorita, digamos que al ras del piso descendiendo, porque desafortunadamente en los hospitales no hay absolutamente nada. Lo que hay es retórica del Ejecutivo, es todo. Realmente no hay un punto donde podamos decir solo los medicamentos, solo los insumos, solo el material de aseo, la vigilancia, los médicos, el equipo de salud. Son salarios miserables. Este gobierno se ha negado a sentarse, a discutir y firmar la contratación colectiva como manda la ley desde el año 2003. La fuga de talento entre los médicos es muy elevada según la federación que los agrupa. Entonces tenemos que se nos han ido un porcentaje altísimo de médicos para el exterior, la diáspora es muy grande, va entre el 35 y el 40% de ellos, alrededor de 45.000 aproximándose a 5.000 los que se nos han ido a solucionarle el problema a otros países sin ellos haber invertido nada en la educación desde primaria, secundaria, universitaria y cuarto nivel o quinto nivel, los que tenemos más de un posgrado. Entonces realmente es un todo la gran crisis de salud que tenemos en Venezuela. Desde la Federación Médica Venezolana aseguraron que los problemas que tiene el sector salud no se resuelven pintando algunas paredes en los hospitales. Hay que realizar un plan integral de recuperación que tome en cuenta las dificultades que tienen desde los empleados, los médicos, también en la parte de los insumos y los servicios básicos en los centros asistenciales del país. Desde Caracas, Fernando Tineo para Impacto Venezuela. Una serie de entrevistas revelan la creciente desconfianza de algunos ciudadanos hacia el sector salud. A pesar de reconocer la labor de muchos profesionales, estos expresan su preocupación por la negligencia en los hospitales públicos, lo que ha erosionado la confianza en el sistema de salud, pero esto ante la falta de recursos y la escasez de insumos. Este reporte lo tiene Natalia Roca. A propósito del Día del Médico en Venezuela, vamos a conocer los testimonios de aquellos venezolanos en los alrededores, específicamente de este hospital en una maternidad en San Martín, en la ciudad de Caracas, si confían realmente en los médicos venezolanos. Bueno, sobre los públicos, te voy a decir sinceramente que no me agrada absolutamente nada. Sinceramente yo te voy a decir, tengo una amiga que tiene ya 3 meses viniendo y esto es horrible. A veces no nos dan información absolutamente de nada. Tú eres mamá y te felicito por eso, pero quisiera saber, ¿no te da terror poner tu vida a veces en médicos negligentes? Exactamente.
Nunca se sabe cómo cada quien es médico o qué maldad tiene. Debe cuidarse una mujer embarazada de médicos venezolanos antes de dar a luz. Estar pendiente a todo momento y ver si el bebé está bien y eso. Conocimos los testimonios de una madre y una hija respecto al trato que le dieron los médicos durante su parto. ¿Cómo te trataron al momento de tu parto? Unos me trataron bien y otros me trataron mal. Los que te trataron mal, ¿qué tipo de trato te daban? Me hicieron sufrir porque podía parir, resulta que no. Me trataban, digamos, bien, pero en la parte de que a juro tenía que parir porque era primeriza y tenía que parir a juro. Una madre cuya hija también se convertirá en madre siempre mostrará preocupación. Pero habían otros que a veces le preguntaba y está en sala de parto, todavía está embarazada. Eso yo lo sé porque así la traje, pues. O sea, yo quería saber su estado. De hecho, ella me llegó a estar hasta en materno-fetal. En riesgo la vida tanto de ella como del bebé. El caso de la bebé en La Guaira, que había sido declarada fallecida, conmocionó a todos los venezolanos. Agradecida con el fiscal general por haber tomado el caso y porque se haya hecho justicia, porque no haya quedado esto impune. Estamos totalmente agradecidas. La ginecobstetra que dio por fallecida a la bebé cuando aún estaba viva fue presentada en el Tribunal Cuarto del Control del Circuito Judicial Penal de La Guaira, donde le precalificaron los delitos de homicidio intencional en grado de frustración y certificación falsa de documentos públicos. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos como siempre con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Estados Unidos elimina 83% de programas de ayuda externa de USAID, son 5.200 contratos. Mediante su cuenta en la red social X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes que tras una revisión de 6 semanas, el gobierno de Donald Trump canceló 83% de los programas de la Agencia Estadounidense de Desarrollo, USAID, que representa una parte importante de la ayuda humanitaria mundial. Rubio destacó que los 5.200 contratos que ahora están cancelados implicaron gastos de miles de millones de dólares en formas que no favorecieron y dañaron los intereses nacionales fundamentales del país norteamericano. 18 personas capturadas en allanamiento al tren de Aragua en Bogotá. Al menos 16 personas fueron arrestadas en un operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia en contra del grupo de origen venezolano Tren de Aragua, que opera en varias localidades de la capital bogotana. De acuerdo con las autoridades, a estas personas se les atribuyen los delitos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Durante los allanamientos se incautaron 3 armas de fuego, 50 cartuchos y drogas, mientras que los operativos realizados en Miami, en Estados Unidos, por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, fueron detenidas 14 personas, entre las cuales se identificó a varios presuntos integrantes del Tren de Aragua. Aunque no especificaron el número, dicho dispositivo se llevó a cabo en el marco de la ley Laken-Riley. Guerra en el Catatumbo. Comandantes del ELN advirtieron que la paz total de Petro podría convertirse en una guerra total. Los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el Catatumbo, región fronteriza entre Colombia y Venezuela, sostienen que la confrontación va a seguir ante cualquier acción militar del gobierno colombiano. Alegan que esto pasó de la política de paz a una guerra total. Además, los comandantes del Frente de Guerra Nororiental aseguraron a AFP que no dudarán en repeler las acciones de los más de 10.000 efectivos de la Fuerza Pública desplegados en la región. Recordemos que desde mediados de enero se inició el conflicto armado en el Catatumbo, que hasta el momento deja al menos 76 fallecidos y más de 55.000 desplazados, según cifras oficiales. El estado de salud del Papa Francisco, hospitalizado desde hace 24 días, siguió este domingo estable, después que el último parte médico informara que el jesuita argentino de 88 años respondía bien al tratamiento
contra una neumonía bilateral. El estado de salud del Papa Francisco, hospitalizado desde hace 24 días, siguió estable el domingo, después de que el último parte médico informara que el jesuita argentino de 88 años respondía bien al tratamiento contra una neumonía bilateral. Al mediodía, el pontífice había dado las gracias al personal médico en su mensaje dominical del Ángelus, que por cuarta semana envió por escrito en lugar de pronunciarlo desde el Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro. Francisco no pudo presidir la multitudinaria misa con motivo del jubileo del mundo del voluntariado, a la que asistieron miles de peregrinos con sus trajes de servicio de colores vivos. Nos sentimos bastante tristes porque lo esperábamos con ansias, pero desafortunadamente debido a problemas de salud el Papa no está aquí. Esperamos que se recupere muy pronto para darnos la bienvenida nuevamente en este día. El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral. Desde entonces sufrió varias recaídas. Los doctores no se han pronunciado sobre cuánto durará el ingreso ni tampoco sobre el tiempo que podría tomar la convalecencia de Jorge Bergoglio, en pleno Año Santo con miles de peregrinos en Roma. El domingo Francisco recibió de nuevo al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, y al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, números 2 y 3 de la Santa Sede, respectivamente. El pontífice siguió también los ejercicios espirituales que se celebran en estos momentos en el Vaticano a través de una conexión por video, en la que los participantes no podían verlo, según la oficina de prensa. Desde su hospitalización, más allá de sus escritos y las informaciones oficiales, el único mensaje directo suyo fue un audio difundido el jueves en español en el que, con voz cansada y respiración entrecortada, agradeció las oraciones por su pronta recuperación. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy se refiere a los nuevos retos que enfrentan los venezolanos en materia económica, en un país donde su moneda oficial está cada vez más devaluada y en algunas partes hay una especie de burbuja de los pocos que pueden disfrutar. Es una batalla contra el alto costo de la vida que se torna cada día más difícil. ¿A qué crees que se debe la escasez de dólares y cómo resuelves? Los leemos. Cada día estamos peor. Los culpables somos nosotros, los venezolanos, por no salir todos a reclamar nuestros derechos. Se debe a la falta de inversión y políticas erradas. El gobierno está recogiendo los dólares, los pocos que hay en circulación en Venezuela, junto con el Banco Central. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.